decimos, bueno, es un sacrificio, es un trabajo profundo en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, etcétera. Sin embargo, ser humilde trae beneficios, trae ventajas. Y quiero que veamos hoy alguna de esas ventajas que trae el poder cultivar todos los días la humildad. Decir al que tenés al lado, por favor, vale la pena ser humilde, vale la pena, vale la pena. Hay beneficios y vamos a ver cuáles son los beneficios. En un mundo donde el orgullo y la soberbia son parte o la moneda cotidiana de todos los días, vamos a ver por qué ser humilde sí nos beneficia y trae bendición. Bueno, en primer lugar, porque solo una persona humilde es la que puede conocer a Dios. Si me quiero encontrar con Dios, necesito tener o cultivar humildad. Ahora, noten ustedes algo importante. Nabucodonosor finalmente fue quebrantado por Dios, pero miren el detalle. Dice que cuando él alzó la vista, ¿a dónde? Al cielo. En ese momento, él fue recuperando la razón. Es decir, que cuando finalmente reconocemos que Él es el Dios de los cielos, que yo no soy Dios, que Él es Dios, en ese momento recuperamos la razón, recuperamos la capacidad de vernos a nosotros mismos en relación al Señor. Pero quiero que veamos un texto un poquito fuerte y vamos a analizarlo. Santiago capítulo 4, versículo 6, dice lo siguiente. Pero Él, con mayúscula, ¿no? Se refiere al Señor, pero Él da mayor gracia. Recuerdan que la gracia es el poder sobrenatural de Dios sobre todo los humildes, ¿no? Los que buscan del Señor, ¿no? La gracia es la que te capacita, la gracia es la que te fortalece, la gracia es la que te sana. Ahora, dice, Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Ahora, noten ustedes qué importante lo que dice este texto, que la soberbia, ese orgullo fuerte en el corazón, que hace que a veces miremos a la gente, no sé si ustedes han visto gente que te mira así ¿no? de costadito, con ese dejo de superioridad, ¿no? La soberbia en realidad levanta un muro entre el hombre y Dios. Cuando hay soberbia, cuando hay orgullo, no hay relación con Dios. Ahora, noten ustedes que la humildad sí abre una puerta por donde la gracia puede entrar. Y esto es maravilloso y importante para nosotros, que cuando yo practico la humildad en mi vida, en mi familia, en el contexto de mi hogar, en el contexto de la iglesia, en el contexto del trabajo, cuando yo practico la humildad, esa humildad es una puerta para la gracia. La gracia trabaja sobre mí, la gracia de Dios trabaja sobre mi corazón. Ahora, noten ustedes algo que a mí me pareció bien fuerte, ¿no? Porque el orgulloso en realidad cree ser su propio Dios, pero el humilde es aquel que reconoce que necesita a Dios. Ahora, fíjense en que este texto que leímos, dice que Dios resiste a los soberbios. Y esta palabra es fuerte porque a veces lo pasamos de largo, es decir, bueno, sí, porque Dios le da la gracia a los humildes. Ahora, noten ustedes la historia de Nabucodonosor y conéctenlo con este versículo. Este texto dice, Dios resiste, y dice conmigo, eso significa que Dios está en guerra conmigo. ¡Wow! Es decir que cuando dice la Biblia, Dios resiste al soberbio, no significa que Dios lo ignora. Significa que Dios entra en conflicto y que el soberbio entra en conflicto con el Señor. ¿Por qué? Porque Dios requiere de nosotros humildad. Y entonces cuando nos ponemos orgullosos y cuando decimos yo lo puedo hacer, yo no necesito de Dios, o yo voy a seguir pecando porque total, bueno, después me reconcilio con el Señor, o por el momento yo sigo así, aunque Dios diga otra cosa, yo sigo de esta manera, hago las cosas a mi forma o a mi manera, ¿no? Entonces lo hacemos y ese orgullo, al igual que Nabucodonosor, genera la resistencia del cielo. Dios comienza a resistirme, Dios empieza a entrar en conflicto conmigo, como entró con Nabucodonosor. Y esto es tremendo tenerlo en cuenta. Ahora, quiero que repitas esta frase conmigo, donde termine el orgullo, comienza la gracia. Ahí está la diferencia y el primer beneficio de ser humildes, que donde termina el orgullo personal, comienza la gracia de Dios. Donde dejo yo decir, yo soy Dios, yo hago lo que quiero, esto es lo que yo construí, esto es lo que yo tengo, porque miren, hablamos en estos días
con algunos jóvenes sobre el tema de ¿qué pasa si a vos te despojan de todo lo que tenés? Tu casa, tu auto, tu título, es decir, todo lo que hoy ¿no? que a vos te da orgullo, tu ropita, tus cosas lindas. Y vos decís, si Dios te sacara todo y quedaras como Nabucodonosor, sin nada, ¿cuál sería tu identidad? Entonces a veces nos define mucho más lo que tenemos o lo que hemos logrado, lo que genera ese orgullo espiritual, que lo que Dios dice de nosotros, que yo soy un hijo que Dios ama y que soy objeto del amor de Dios. Eso es lo más importante en mi vida. Lo que a mí me define es que Dios me hizo a mí para amarme. Y punto. La gente puede decir lo que quiera de mí, la gente puede decir lo que quiera de vos, pero la realidad es que sos objeto del amor de Dios. Dios te hizo para ser amado. Entonces, esa es tu identidad. Codear al lado y decirle, por eso no tenés que compararte con nadie. Mirá, a cada uno Dios le da, leíamos en Romanos recién, a cada uno Dios le dio una medida de fe. Cada uno tiene dones, capacidades que Dios le ha dado y debemos gozarnos porque Dios lo ha hecho de esa manera. En segundo lugar, segundo beneficio, solo una persona humilde puede mantenerse conectado con Dios. Vamos a ver Isaías 66, 2b, dice lo siguiente, pero a este miraré, al que es humilde y contrito, o sea, aquel que está quebrantado delante del Señor, o mejor dicho, que se humilla delante del Señor, y que tiembla ante mi palabra. Escuche esto, yo voy a mirar, dice el Señor, ¿a quién? A los humildes, a los que se humillan delante de mí. Y miren qué interesante esto, porque humillarse no significa andar todo rotosito, todo así, todo mostrando que estoy como casi que destruido. No, 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 no. Uno debe amarse, uno debe andar lindo, perfumado. ¿Cuántos se han perfumado hoy? Ah, bueno, qué lindo. Es decir, es lindo invertir en uno, en estar bien de salud, estar bien arreglado en lo que uno pueda. Es decir, disfrutar de lo que Dios hizo de uno mismo, y eso es una belleza. Ahora, el punto está en que estar contrito de espíritu significa que yo delante del Señor me autohumillo y digo, Señor, reconozco que todo esto lindo que estoy disfrutando es por tu gracia, no es por mí, no es porque yo soy grandioso, no es porque yo tengo tal y tal cosa, todo lo que tengo te lo debo a ti. Aleluya. De hecho, como dice la palabra misma, ¿no? No vinimos con nada. Y tampoco nos vamos a ir con nada de este mundo. Todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Eso significa humillarse delante del Señor, reconocer que Él es Dios y no yo. Ahora, Dios no busca personas impresionantes. Ah, pero yo quisiera ser como Dante Gebel, que está en todas las redes sociales y todo el mundo habla de él. Gloria a Dios por él, que Dios le ha dado gracia y Dios le ha dado la capacidad de comunicar, de ser un gran comunicador. Y lo bendecimos. Como a él, yo quisiera ser como Anacondia, que cuando predica y todos los demonios, la gente empieza a caer, bom, 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 uno atrás de otro. Gloria a Dios por Carlos Anacondia, que Dios lo ha usado tanto. Y gloria a Dios por esa persona que está a tu alrededor también, que tiene dones y capacidades. Y vos decís, wow, yo quisiera también, o quisiera ser un poquito mejor. Pero en realidad, dice Dios, yo voy a mirar a los que son humildes y contritos, o sea, que se autohumillan delante del Señor y que tiemblan ante mi palabra, que son temerosos del Señor. Ahora, Dios, como te dije, Dios no busca personas impresionantes. Decí conmigo, Dios busca corazón sensible. Un corazón sensible al Señor. Un corazón que esté dispuesto a escuchar la voz de Dios. Un corazón que esté dispuesto a obedecer a Dios. Un corazón que esté dispuesto a escuchar al Señor en todo. Entonces, el que tiembla ante la palabra no es el que discute con Dios. Pero Dios, mira esto y los reclamos, sino aquel que se rinde al Señor. Señor, tenés razón. Señor, realmente estoy equivocado. Necesito tu gracia, necesito cambiar, necesito tu ayuda. ¿Saben por qué? Porque el orgullo muchas veces nos hace discutir con la Biblia inclusive. ¿No? No sé si te lo ha hecho alguna vez, pero cuando un hermano tal vez te hizo ver una verdad, sacaste la Biblia, sí, porque el versículo dice, ¿no? Y hasta usamos la Biblia inclusive para
querer, ¿no?, fortalecer nuestros puntos de vista, pero la realidad es que la humildad nos hace obedecer la Biblia. En vez de tratar de doblar la Biblia y darle la vueltita para que la Biblia diga lo que yo quiero que diga, ¿no? Porque eso es lo que mucha gente hace hoy. ¿Saben que hay un movimiento hoy en todo el mundo, varios movimientos, pero movimientos hermenéuticos, o sea, gente que interpreta la Biblia, pero que ese movimiento se le llama liberalismo? Es decir, que también el liberalismo ha entrado en la hermenéutica o en la interpretación de la Biblia o en la teología bíblica para enseñar que la Biblia en realidad es un libro espiritual que contiene la palabra de Dios, que no es la palabra de Dios, sino que la contiene, y hay una gran diferencia, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, esto no es la palabra de Dios porque tiene algunas historias, algunas cosas que son mitos. En realidad, la Biblia toda ella es palabra de Dios, de principio a fin. El punto está que algunos interpretan y dicen, no, bueno, contiene algunas palabras y las podemos reinterpretar contextualizándolas a nuestro tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo hacer de la Biblia, hacerle decir lo que a mí se me antoje que diga. Y aunque a usted le parezca mentira, hay teólogos que hoy, liberalistas, que enseñan que la Biblia es eso, que contiene algo de la palabra de Dios y que por lo tanto yo la puedo interpretar y acomodar a mi necesidad de hoy. Y eso es algo terrible, porque la Biblia dice, no le quitarás a ella, dice en el libro de Deuteronomio, no le quitarás nada, ni una palabra, a todo lo que yo he dicho, dice el Señor. Porque toda ella es consejo de Dios. Por eso es bueno que la leas y la estudies. ¿Por qué no le hablas a tu hermano seriamente, con cara de teólogo serio? Diga, tenés que leer tu Biblia y estudiarla. Porque esta Biblia es el consejo de Dios para vos. Es lo que vos necesitas realmente. No necesitas psicología solamente, no necesitas otras ayudas. Empezá por acá primero, porque este es el consejo. Ahora, el consejo, el corazón humilde no debate con Dios, sino que se rinde delante del Señor. Ahora, otro beneficio, solo una persona humilde, escuche esto, solo una persona humilde se puede mantener en amor. ¿Saben que el orgullo es lo que más rompe relaciones? ¿O no? Cuando todos nos pasa, ¿no?, que a veces discutimos con alguien nos dijo algo que no nos gustó, y ya enseguida nos montamos en una posición, ¿no? Y decimos, ¿no? Yo a este no le hablo más en mi vida. De hecho, vieron que hay familiares que dicen, sí, yo tengo unos tíos que no nos hablamos hace 20 años, porque en una fiesta de Navidad nos peleamos y nunca más nos volvimos a hablar. ¿Qué es eso? Orgullo. Podemos estar enojados, a veces sí, claro, nos pueden caer mal algunas cosas, pero es el orgullo el que pone un muro que nos impide seguir amando, que nos impide seguir amando a los demás. Miren lo que dice Corintios 13, que lo hemos estado leyendo toda esta serie. El amor, Corintios 13, ¿qué estamos leyendo? Ok. El amor es paciente, es bondadoso, no tiene envidia. El amor no es jactancioso ni arrogante, es decir, no es soberbio. Miren qué lindo, ¿no? No se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es decir que el orgullo, hermanos queridos, destruye relaciones. Y esto es lo que vivimos en el mundo continuamente, ¿no? En los trabajos vemos gente peleada todo el tiempo. En las familias vemos gente peleada todo el tiempo. En las iglesias vemos gente peleada todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el orgullo pone barreras. El orgullo no permite que las relaciones sean sanas. El orgullo rompe relaciones. Sin embargo, decí conmigo, la humildad construye puentes. Cuando yo digo, bueno, ok, hubo algo que me molestó, algo que no me gustó, pero bueno, voy a bajar un poquito después que me calmé y voy a tratar de construir puentes nuevamente. Es decir, que el amor bíblico es imposible si yo no tengo humildad. Yo no puedo amar a la manera de Jesús, no puedo amar como Dios dice que debo amar
si no soy humilde primero? Si no tengo humildad en mi corazón. Miren, una persona orgullosa siempre está dependiendo de su ego. Una persona humilde es aquella que está cuidando de los demás. Es decir, el orgullo exige ser servido. Yo quiero que me sirvan a mí, que lo hagan por mí, que me den a mí, que me digan a mí, que hagan todo por mí. Pero el amor humilde es aquel que decide servir a los demás. Otro beneficio, para mantenerme humilde, yo debo tener presente que es mejor humillarme que ser humillado. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se sintieron humillados? Menos mal que fueron poquitos. Pero la realidad es que todos en algún momento nos hemos sentido impotentes ante ciertas situaciones donde nos han maltratado y no pudimos decir nada. Y nos hemos sentido humillados. Pero la Biblia dice que es mejor humillarse delante del Señor antes que ser humillado por Él. Miren, Lucas 14:11, miren lo que dice. Lucas 14 dice lo siguiente. Porque cualquiera, y esto lo dice el Señor, cualquiera que se enaltece, es decir, que se pone en un papel de orgullo, será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Esto es un principio muy fuerte, y lo dijo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Porque el que se enaltece, dice Jesús, va a ser humillado. Esto está en conexión con lo que dice Santiago. Es decir, el Señor dice, Dios resiste a los orgullosos, a los soberbios. Entonces Jesús mismo lo refuerza y dice, cualquiera que se pone allí adelante y que mi fotito y que mi corazoncito y que todos me adoren a mí porque yo soy esto, dice, va a ser humillado. Cuando era más joven, pasé yo por esto. Y me ha pasado. Que, me acuerdo, una vez, la primera vez que hice mi primera predicación, creo que cuando tenía 16, una cosa así, o 17, no recuerdo, bajé contento porque había preparado la palabra y todo aquello, y había podido predicar, y de repente 2 o 3 personas se acercaron y me dijeron, wow, qué genial, qué lindo lo que predicaste y no sé qué. Eso bastó para que mi corazón Y no que estuviera mal que los hermanos me elogiaran o me bendijeran, pero inmediatamente en el corazón humano, uno se infla. Y les puedo asegurar que Dios trató conmigo durante muchos años. Hoy puedo decir gracias, Señor, porque hoy esas cosas ya no me inflan. Pero sí pasé por ese proceso. Y muchas veces Dios me avergonzó. Y les voy a contar una que estuvo genial. En una ocasión estábamos haciendo aquí un curso sobre cómo predicar y entonces había unos 4 o 5 predicadores, entre ellos estaba mi esposa, pastora Sabri, y entonces nosotros teníamos una especie de bosquejo donde íbamos, a medida que la persona iba predicando, íbamos señalándonos si iba bien con esto, si había leído bien el texto, si había profundizado la exégesis del versículo, bla, 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 ¿no? Y íbamos marcando. Bueno, la cuestión que cuando terminó ese día predicó mi esposa, por la primera vez después del curso, no sé si te acordás de eso. Y ella predicó y yo tenía, y varios teníamos el bosquejito, decir, bueno, mirá, fíjate esto, aquello, lo otro. Pero bueno, cuando terminó la reunión, se acercaron varios hermanos, dijeron, pastora, qué lindo, cómo predicaste, qué linda palabra que trajiste. Y entonces una hermana se acerca a mí y me dice, pastor, qué lindo que predicó la pastora Sabri. Y dice, la verdad, predica mucho mejor que usted. Con el bosquejo y todo yo ahí, ¿no? Dios permite esas cosas muchas veces para... Acordate que es por mi gracia, no es por vos. Podés saber mucho, pero es mi gracia. Aleluya. Qué lindo que es el Señor. Por eso Jesús dice, cualquiera que se enaltece, ¿el Señor qué hace? Pero el que se humilla, dice el Señor, es decir, el que trata su corazón con humildad, dice, Señor, acá estoy, voy a dar lo mejor de mí y lo voy a hacer, Señor, por tu gracia.
Y entonces, ¿qué hace? Dice, y el Señor te va a exaltar. Entonces, por eso hay gente que la gente dice, wow, qué bueno, qué bendición. Pero porque hay gente que ha pasado procesos donde Dios ha tratado el corazón y donde Dios trata nuestro corazón. Miren, Proverbios 22:4 dice, la recompensa de la humildad y del temor del Señor, escuche este versículo, es tremendo. Lo vuelvo a repetir, la recompensa de la humildad y el del temor del Señor, esas dos cosas, son las riquezas, la honra y la vida. ¿Sabés qué significa esto? No que porque seas humilde te vas a hacer rico, no está hablando de eso, sino que te va a ir bien en la vida, que se te van a abrir puertas, que Dios te va a dar contactos de oro, que Dios te va a conectar con gente que te va a bendecir, que Dios te va a conectar con gente que va a ser una bendición para tu vida. Y eso lo estoy experimentando y realmente qué beneficio es ser humilde. ¿Saben? Es bueno construir todo el tiempo tu humildad delante del Señor, porque dice, la recompensa de la humildad es la riqueza, la honra y la vida. Por eso dice uno de los proverbios, que otros te alaben y no te alabes vos mismo. Que te alaben otros a ti y no tú a ti mismo, dice el proverbio. ¿Y eso qué significa? Decí junto conmigo, no a la autopromoción. Que te honren otros. Ahí es una bendición. Que otros reconozcan, que otros te digan, qué bueno, qué lindo, qué bendición. Pero no te infles, simplemente decir, por la gracia de Dios, mi hermano, gracias Señor. Y eso hace bien, claro que hace bien que alguien nos reconozca y nos diga, eso hace bien al alma. Pero tenemos que tener cuidado que el hilito es muy finito, ¿no? Puede enseguida, y el enemigo lo utiliza. Entonces, en el reino de Dios, el camino hacia arriba es hacia abajo en realidad. Decí conmigo, el camino al cielo, en el reino de Dios, no es hacia arriba, sino es hacia abajo, es decir, hacia la humildad. No es enaltecerme. Ahora, el orgullo lo que quiere es el trono y la humildad acepta ¿qué cosa? El proceso. El orgullo quiere la autoexaltación, quiere los aplausos, quiere la gloria del hombre. Y Jesús, ¿se acuerdan que leímos una vez uno de los textos que dice, ya tienen, por los fariseos, ¿no? Ya tienen su recompensa. Es decir, los aplausos de la gente, pero no la de Dios. Ahora, la humildad lo que hace es abrirnos esa puerta justamente a lo que Dios quiere de nosotros. Es decir, la humildad acepta que hay un proceso de transformación, de cambio, donde Dios cambia nuestro corazón, donde esas reacciones que antes teníamos con la gente, de hablar mal y de tratar a la gente como si fueran objetos, todo eso empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora yo empiezo a mirar a la gente o a los demás y a los hermanos en Cristo en primer lugar, y a los de mi familia, los empiezo a ver como superiores a mí mismo. Decí conmigo, ser humilde es ver a los demás como superiores a mí. Porque si yo los veo como superiores, ¿cómo los voy a tratar? Bien, ¿no? Cuando nosotros estamos frente a una autoridad, aunque no nos guste la autoridad, ¿qué hacemos? Los respetamos, los tratamos bien. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo está? No sé qué, ¿no? Pero cuando hay alguien que lo vemos inferior, ¿cómo lo tratamos? Hola, che. Lo tratamos, ¿no? Como dicen ahora, ninguneándolo. Porque depende de la actitud que yo tengo hacia el otro, de cómo yo me veo en relación a los demás. Entonces, en la historia de Nabucodonosor vimos esta historia. Miren lo que dice, vamos a leerlo en Daniel capítulo 4, 24 y 25. Dice, esta es la interpretación, dice Daniel, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor, el rey. Escuchen bien. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierbas del campo te apacentarán como los bueyes. Y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos, o sea, 7 años, fue lo que pasó este hombre como una bestia salvaje, sin razón, hasta que conozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Esto es soberanía, así conmigo, soberanía. Es decir, Dios hace lo que quiere, cuando quiere y con quien quiere. Esa es la soberanía de Dios. ¿No? Yo no puedo, yo decreto ahora que Dios va a hacer. ¿Qué vas a decretar, mi hermano?
El único que decreta en el universo es el Señor. Él es el único que tiene soberanía. Porque vieron que está esa onda teológica de yo decreto, yo declaro, yo digo, yo armo, yo desarmo. Y todo eso, ¿saben qué es eso? Querer usar el poder mental. El único que da decretos en la Biblia es el Señor. Y cuando Él decreta, las cosas se hacen. Yo no puedo hacer eso. Ahora, sí tengo un Dios que cuando yo clamo a Él y cuando yo abro mi corazón a Cristo y si está dentro de su voluntad y Él da un decreto a mi favor, aleluya. Ahí la cosa sí va a funcionar. Pero es Él. Ahora, a este hombre le pasó esto. Al cabo, vamos a seguir leyendo, miren, 29 y 31. Dice, al cabo de 12 meses, paseando en el Palacio Real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? Escuche eso, con el esfuerzo, con mi, ¿no? Con mi sabiduría, con mi capacidad, porque fui yo, porque yo lo estoy haciendo, porque yo quiero que ahora sepan de mi gloria. ¡Wow! Yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. ¡Wow! ¡Qué soberbia! Pero el mundo en que vivimos nos enseña a ser así también. Yo hace muchos años, cuando estaba estudiando magisterio también, me agarré esas cosas de locura, también al mismo tiempo hice otra carrera, hacía 2 carreras al mismo tiempo, ¿no? De administración. Hice el primer año, me gustó mucho, hasta que en un momento un profesor no me acuerdo la materia, si era matemática financiera, no me acuerdo qué materia era, nos dijo lo siguiente: ustedes tienen que entender que son estudiantes de administración y que ustedes van a ser gerentes, por lo cual ya hoy tienen que tener la actitud de entender que ustedes son superiores a las personas que ustedes van a conducir. Y nos dijo varias cosas al respecto. En ese momento, cuando yo escuché a ese profesor, mi corazón se quebró. Porque yo dije, Señor, yo no puedo hacer eso. No es lo que tu palabra me enseña. Y dejé la carrera de administración. Seguí en educación. Porque entendí que Dios no quería eso para mi vida. Que yo no estaba para manipular la vida de la gente. Que Dios no me estaba llamando para eso, sino para edificar la vida de otras personas. Y miren, y me acordaba, y ayer los contaba, que cuando era chico, cuando estaba en 6º grado, 7º grado, ahí está Paula que fue compañera mía de la primaria también. Había un compañero que tenía discapacidad, tenía unas pequeñas discapacidades en el cuerpo, y que muchos de los compañeros se burlaban de él y lo rechazaban, ¿no? No lo tenían en cuenta, pero por alguna razón a mí me encantaba estar con esas personas. Y hoy me doy cuenta que Dios ya me estaba llamando a ser un pastor, ¿no? Porque yo pasaba tiempo con él. Cuando estábamos en el recreo, en la primaria, muchos nos acercaban, pero yo me acercaba y charlaba con él, hasta que nos hicimos amigos y me acuerdo que decidimos hacer las tareas juntos, entonces yo me iba a su casa a hacer la tarea con él. Y una de las cosas que me encantaba es que su mamá siempre nos preparaba chocolate con vainillas, entonces había más motivación todavía, ¿no? Hasta en aquella época ella era una persona que le encantaba hacer licuados y nos preparaba licuados de banana, ¿no? Entonces había una motivación extra. Pero no, a mí me encantaba estar con el compañero. Y entonces me di cuenta cómo Dios también empezó a poner en mi corazón esa necesidad o ese deseo de poder ministrar, de poder acompañar, de poder estar con otros que tal vez necesitan compañía y que necesitan el cariño de otras personas. Saben, Dios nos va guiando y nos ha diseñado a cada uno con dones, con capacidades. Y aunque no lo sepamos, hasta desde chiquitos hay cosas que empezaron a latir en nuestro corazón fuerte, ¿no?
¿no? Bueno, yo cuando era recién creyente, yo admiraba a Carlos Anacondia y a José Luis Beltaco, que fue el evangelista donde yo me convertí en la campaña de él, y yo los admiraba y yo decía, yo quiero ser evangelista, yo quiero estar en, quiero tener, incluso miren, tanto así que me encantaba que tenía 16 años y yo dibujaba las campañas, ¿no? Dibujaba las plataformas y me imaginaba cómo, incluso hasta le había puesto un nombre y todo, de cómo iba a ser mis campañas, ¿no? Y le armaba, ¿no? Y soñaba con esas cuestiones, ¿no? De ser evangelista y de predicarle a la gente, ¿no? Y de orar. Y con el tiempo, Dios me hizo dar cuenta que, que mi tarea tenía más que ver con ayudar a otros, con pasar tiempo con personas, de estar con personas. Entonces fui poco a poco descubriendo que mi don era pastoral, que era estar con la gente, ¿no? De estar con las ovejas, de compartir tiempo, de enseñar, de compartir, ¿no? Y entonces Dios va actuando en nosotros y nos va forjando. Ahora, eso forja también en nosotros esa humildad, de decir, Señor, si esto es lo que vos querés para mí, yo en esto quiero estar, ¿no? Y esto es importante para nosotros. Ahora, Dios no lo destruyó a Nabucodonosor. ¿Qué fue lo que hizo? Lo quebró. ¿Lo quebró para qué? Para restaurarlo. Y saben, eso es lo que sucede cuando nosotros nos montamos en esta cuestión de decir, yo sé lo que hago, yo hago mi vida como quiero, yo hago las cosas a mi manera, y Dios te dice, pero estás haciendo mal, y yo, no, pero yo insisto, yo quiero hacerlo así, y entonces violo principios, rompo principios de las Escrituras, hago la vida que yo quiero, y ¿saben qué sucede? Dios finalmente nos quebranta. ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que venga la humillación de parte del Señor? Dios resiste a los orgullosos, es decir, al que dice yo hago las cosas como yo quiero. Sí, bueno, pero la palabra te dice esto, pero lo que estás haciendo no es de Dios. No, pero yo lo hago a mi manera. Y entonces Dios te resiste. Ahora, el orgullo le hizo a Nabucodonosor olvidar que todo poder proviene de ¿quién? De Dios. Cuando el orgullo habla, Dios responde. Decí conmigo, cuando el orgullo habla, Dios responde. No le es indiferente al Señor. Entonces es importante. Otra cosa importante, la altivez es una trampa sutil que me aleja de Dios. 1 Timoteo 3:6. Y quiero que veamos este texto porque es importante. Dice que cuando habla de los líderes de la iglesia, la elección o cómo tiene que ser la elección de los que sirven en el Señor, dice que no sea un neófito, en la versión Valera lo dice así. Un neófito significa un nuevo convertido. Que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Por eso nosotros en la iglesia tratamos de ser prudentes también en las personas que van a predicar, que van a enseñar. ¿Por qué? Porque a veces puede ocurrir que una persona que no tiene el carácter formado todavía y está queriendo, ¿no? Guiar a otros, y hoy lamentablemente mucho liderazgo de ese tipo. Gente joven que no tiene el carácter formado y se hacen desastres. ¿Por qué? Porque terminan envaneciéndose, inflándose. Y dice aquí la palabra, no debe ser un neófito, alguien que no tenga un carácter realmente humilde. Puede ser que a la persona todavía le falte mucho de teología o le falte muchas cosas, pero lo que no le puede faltar es humildad. Lo más importante. Pero miren esto, segunda de Timoteo 3:1-5 dice, pero debes saber esto, que en los últimos días, o sea, en los tiempos previos a la venida del Señor, y yo tengo la certeza de que estamos en esos días, dice, vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos. ¿Lo están leyendo conmigo? ¿Qué más van a hacer? Avaros, jactanciosos, o podríamos decir en porteño, fanfarrones. Ayer en el culto de jóvenes había uno de estos, ¿no? O algo así había. Bien, digo, un juego que hicieron aquí adelante. Bueno, jactanciosos, soberbios, blasfemos. ¿Saben qué significa blasfemos? El que maldice. Hoy vemos en la televisión gente maldiciendo, hablando de otros, criticando, calumniando, soltando palabras feroces.
Escuchen esto. Desobedientes a los padres, ingratos. ¿Cuántos se han topado con gente ingrata? ¿Y cuántos aquí son ingratos? Ah, ahí no levanten la mano. Dice, irreverentes. ¿Saben qué es un irreverente? Alguien que no tiene temor de Dios, que no tiene reverencia. Están en un culto escuchando la palabra, están comiendo chicle, tomando mate, haciendo otras cosas, con el celular. Es una persona irreverente, que no tiene reverencia delante del Señor, no respeta el momento sagrado. Aleluya. Yo los felicito porque ustedes ya estamos casi por los 50 minutos de prédica y ustedes están aquí incólumes, atentos. Eso es reverencia. Sea bueno o no el predicador, pero ustedes están escuchando la palabra, están atentos a la palabra, y eso es una maravilla. Así que felicitarlo al que al lado, decirle, te felicito por tu reverencia. Por eso en el culto, cuando estamos escuchando la palabra, no tomamos café, no tomamos mate, no estamos haciendo otras cosas. ¿Por qué? Porque justamente tomamos este espacio o este momento, salvo que tomemos un poquito de agua, pero, o lo que sea, pero digo, lo tomamos como un momento sagrado, cuando estamos cantando al Señor, cuando estamos adorando. Qué importante. Sin amor, escucha esto, implacables. Y aquí en la psicología moderna, un implacable es equivalente a un psicópata. Es decir, a alguien que no le importa pisar la cabeza de quien sea con tal de lograr su objetivo. Un psicópata, un implacable. Y hoy tenemos, mire, leía un artículo hace un tiempo, que hoy tenemos una enorme cantidad de psicópatas que cuando uno lo mira, no parece un loquito que está atrás. No, un psicópata es una persona normal, pero cuidado. Hay actitudes de esas personas que no sienten culpa ni resentimiento cuando dañan a otros, ¿no? Les da igual. Y la Biblia dice que hoy estaríamos llenos de estas personas. Implacables, calumniadores, personas que se juntan para hablar mal de otros. En la televisión hoy es todo calumnia, ¿no? Todos hablar mal, y saltar, y decir, y no, y todos ya están, ahora voy a hablar con mi abogado, y están todo el tiempo, ¿no? Desenfrenados, nada les importa. Escuche esta palabra, salvajes. Gente que actúa de manera irracional, es decir, que actúan como animales en vez de ser humanos, ¿no? Aborrecedores de lo bueno. Basta que vos le digas que vas a la iglesia y ya te miran de costado. Es automático, ¿eh? Uno dice, yo voy a la iglesia, ya cambió la postura. Traidores, impetuosos, es decir, van con todo, ¿no? ¿Vieron como escuchaba ayer? Decían, ahora vamos por todo, otras bombas en todo, o sea, no importa, vamos con todo. Envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Teniendo, y esta es la peor de todas porque esto aplica para la iglesia, teniendo apariencia de piedad, o sea, la piedad es la espiritualidad y la conexión con Dios. Dice, teniendo una apariencia santa, una apariencia espiritual, pero habiendo negado su poder, a los tales, evítalos. ¿Qué significa eso? Hoy hay mucha gente dando vueltas, que ustedes los ven y tienen apariencia de mucha religiosidad, que pueden aparentar ser muy espirituales, pero cuando vos los escuchás hablar, cuando vos ves sus actitudes, cuando vos ves su forma de vivir en su casa, cómo trata a su esposa, a sus hijos, cómo son con los hermanos, agresivos, etcétera, te estás dando cuenta que hay una apariencia de piedad, pero está negando el verdadero poder de la espiritualidad. Cuando alguien es humilde de corazón, se va a reflejar en todos sus hechos, en todo lo que hace, en cómo trata a los demás, en cómo le habla a los demás, si su tono es adecuado o no, si tiene respeto y amor por los demás, tanto en la familia como en la iglesia, en el matrimonio, en donde estemos. Y dice la palabra, si encontrás gente así, evítalos. Pueden ser muy religiosos, pero si su corazón está negando el verdadero amor de Cristo, no conviene.
Wow. ¿Alguien dice gloria a Dios? Es importante. Yo me he criado en esos ámbitos, ¿no? Ámbitos donde había mucha religiosidad, pero también mucha hipocresía, mucha maldad, mucha injusticia. Entonces, ser humilde significa seguir a Cristo. Entonces, ese es el carácter en los postreros días. El orgullo es un peligro porque muchas veces es invisible, escuchen esto, es invisible para quien lo tiene. A veces la persona ni siquiera se da cuenta. Por eso necesitamos autoexaminarnos continuamente. Entonces, decí conmigo, el enemigo no siempre necesita derribarte, a veces solo necesita inflarme. ¿Escuchan eso? Se lo repito. El enemigo no siempre necesita derribarte, sino necesita solamente inflarte. Cuando logró inflarte, te va a derribar. Y esto es importante. Ahora, para terminar, quiero que sepas que solo el humilde puede amar a Dios y también amar al prójimo, porque la humildad no es un discurso, no es algo que yo digo, sino es una práctica de todos los días. Y quiero que terminemos con este texto, Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria. ¿Vamos a repetirlo juntos? No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Ah, qué cosa linda es esto. Esto es tan bueno. Si lo que hacemos lo hacemos para figurar nosotros, ¿se acuerdan de la expresión figuretti, que es una cosa muy histórica de acá? De figurar. Pero dice aquí la palabra, si lo van a hacer, no lo hagan por egoísmo. Si vas a hacer algo para el Señor, no lo hagas por vanagloria. No lo hagas para vos, hacelo para el Señor. Y si lo haces para el Señor, van a haber otros que te van a honrar. Si lo haces para el Señor, el que te va a bendecir va a ser el Señor. Si lo haces para Él, la gloria va a ser para Él. Pero Dios te va a honrar. ¡Aleluya! Y esto es una bendición. ¿Saben? La verdadera sanidad del corazón comienza cuando nosotros, al igual que Nabucodonosor, levantamos los ojos al cielo y le decimos, Señor, todo es tuyo. Mi vida es tuya, mi trabajo es tuyo, mi ministerio es tuyo, todo lo que hago es tuyo. Y en ese momento nuestro corazón se sana de las heridas, se sana de nuestra autoestima baja tal vez, se sana de todos los dolores que tenemos, porque reconocemos que todo es de Él, por Él y para Él. Cerremos nuestros ojos y digamos al Señor, realmente reconozco, Señor, que te necesito. Señor, que no puedo vivir con orgullo, Señor. No quiero que el diablo tenga la oportunidad de inflarme todo el tiempo, porque eso sé que me va a derribar. Quiero, Señor, darte la gloria en todo lo que haga. Quiero honrarte en mi vida, Señor, en mi trabajo, en mi familia, en la iglesia. Señor, quiero honrarte. Señor, que mi vida sea para tu gloria siempre. Y que si otros me honran, Señor, será que vendrá de ti, Señor. Pero no me voy a autopromocionar. Señor, quiero que mi vida sea un testimonio fiel de que estoy cultivando la humildad de Jesús en mi vida. Que voy a considerar a los demás como superiores a mí inclusive. Porque eso es amor. Porque amar, Señor, es ser totalmente humildes en las relaciones, en los vínculos. Quiero amarte, Señor. Y quiero parecerme a Jesús cada día más. Y sé que no es algo que yo lo pueda lograr, solamente cuando me rindo a ti, Señor. Decirle al Señor, Señor, me rindo. Ponete en pie y levanta tus manos al cielo y decirle, Señor, hoy levanto mis ojos, tal cual como hizo Nabucodonosor. Levanto mis ojos a los cielos y digo, Señor, todo es tuyo. Nada es mío, Señor. Lo necesito todo de ti, Señor.
Porque vos sos la única fuente de sabiduría, vos sos la única fuente de gracia. Vos sos el Dios que todo lo puede. Y todo lo que hagas, Señor, todos los logros que tengan, lo haré para tu gloria. Digamos al Señor: Espíritu Santo, solo necesito de ti. Sos mi única fuente de fuerza, de poder, de autoridad, de gracia. ¿Por qué no terminamos diciendo: Espíritu Santo, yo te necesito, manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo, solo anhelo. Fiel Dios, sigue siendo fiel Dios, generaciones cantarán, no fallarás. Hey, puedes, sí, mi Cristo, puedes, en medio de la oscuridad, no fallarás, no temeré, eres el gran yo soy, en tus manos seguro estoy, tus promesas son sí, amén, sí, amén, sí, amén. ¡Hey! Lo podemos decir juntos, vamos. Eres todopoderoso, tu nombre hoy clamamos, Dios, no fallarás, no temeré, eres el gran yo soy, en tus manos seguro estoy.